Hola, en este pequeño vídeo vamos a hacer un resumen con las principales novedades de la generación 9 del programa Fagus. La primera y fundamental es la reprogramación de todo el programa en 64 bits. Esto afecta directamente a la velocidad con la que se abren los programas y a la velocidad con la que se calcula todo. Lo notaréis muy rápidamente cuando abréis un modelo complejo, un puente grande, un edificio grande. Veréis qué rápido funciona ahora en comparación con la generación 8. Más que nada porque los 64 bits eliminan la limitación que hay a la cantidad de memoria RAM que utilizan los programas y además los paquetes de datos van de 64 en 64 bits en lugar de 32 en 32, con lo cual la velocidad aumenta exponencialmente. La primera novedad con la que nos encontraremos al iniciar Fagus es que hay una pantalla previa en la que podremos hacer las cosas más habituales que se hacen en el propio Fagus. Además, podremos crear accesos directos solo a Fagus. Ahora ya no hay que pasar por el Cubus Explorer. Sí que tendremos que pasar si queremos crear un proyecto o comenzar, pero una vez que hemos utilizado el Cubus Explorer ya podremos ir directamente a Fagus y podremos, aparte de acceder al Cubus Explorer o abrir un nuevo Fagus, ver la lista de los proyectos o las bibliotecas de secciones recientemente utilizadas, o salir o cambiar el idioma, o trabajar con los manuales, que ahora todos funcionan con hipervínculos. Además, podremos cargar los ejemplos desde aquí y viendo con un poquitín más de detalle qué es cada ejemplo, ¿no? Antes teníamos aquí ayuda, ejemplos, y no teníamos demasiada información sobre qué hacía cada cosa, pero ahora pues se ve con un poco más de claridad. Entonces, si vamos al apartado de recientes, si abrimos, por ejemplo, esta biblioteca de secciones, pues vamos a ver una de las primeras novedades, que es el hecho de que las secciones ahora se pueden llevar a la plastificación, es decir, podemos hacer un análisis rígido plástico de las secciones metálicas. Para ello podemos ir a opciones, parámetros de análisis. Aquí en este apartado podemos decir que la sección transversal puede estar plastificada para el acero de construcción. Al hacer esto, decimos que guardamos los cambios, podemos ir a análisis y un análisis de eficiencia de esta misma sección con los parámetros de análisis en los que hemos dicho que permitimos la plastificación, nos va a dar este tipo de diagrama de tensiones que antes no teníamos. Antes simplemente llegaba la tensión máxima que marcáramos y ya está. Otra novedad que tenemos es la posibilidad de obtener la abertura de fisura en secciones que estén totalmente traccionadas o aquellas secciones en las que el eje neutro esté fuera de la propia sección. Antes no se podía y ahora sí se puede. Si nosotros hacemos un análisis de tensiones dadas las fuerzas, por ejemplo, en servicio, con un axil de tracción de 100 y un momento de 10, para que no sea tracción pura, que también funcionaría con tracción pura, pero para poner de manifiesto que también calcula cuando el eje neutro está fuera de la sección. Entonces, si le damos, como veis, aquí tenemos U de L sub K igual a 0,22 milímetros. De hecho, si vemos los resultados numéricos, vemos que obtenemos el ancho de fisura. En el 8, si recordáis, aquí teníamos 0 y 0, entonces teníamos que hacer nosotros manualmente el cálculo basándonos sobre todo en la tensión en la armadura, que ya era un buen dato, pero bueno, ahora directamente ya podemos obtener cuál es la abertura de fisura y la separación entre ellas. Otra de las novedades de la generación 9 que ha tenido mejor acogida es la posibilidad de editar las curvas de tensión de formación. Si vamos de nuevo a los parámetros de análisis, vemos que aquí está la opción de definido por el usuario. Entonces partimos de la que queramos y si le damos a definido por el usuario podremos editar esta curva. Al editar esta curva veremos esto aquí y a partir de ahí nosotros podemos utilizar los valores que queramos. Podemos, por ejemplo, hacer esto y hacer una curva tan sencilla como esta, la previsualizamos y vemos si es la que queremos o no. Si no es la que queremos, pues por ejemplo tenemos aquí el -1, le damos a previsualizar y vemos que es esta la que queríamos. Imaginaos todas las posibilidades que tiene introduciendo tantos puntos como queramos. Aplicaciones de esta novedad, pues zonas con hormigón confinado o para prefabricadores que tienen un conocimiento muy preciso de cuál es el comportamiento de su hormigón o de su sección determinada, ¿no? Entonces, bueno, le vamos a cerrar y ahora ya todos los cálculos que hagamos pues van a tener este diagrama de tensión de formación en lugar de los diagramas de tensión de formación que el programa te propone. Además, una cosa que también nos pedían mucho es la posibilidad de representar en los diagramas de momento axil unos puntos determinados. Si nosotros sabemos que esta sección
tiene 3 solicitaciones, menos 10, menos 40, menos 20 con unos momentos determinados de 20, 80 y 30. Y vemos cuáles son las eficiencias, de manera que hay algunas que entran y otras que no. Por ejemplo, el menos 40-80 tiene una eficiencia de 1,46 y las demás sí que cumplen, es decir, con la armadura dispuesta nuestra sección aguantaría estos esfuerzos. Pero bueno, queremos ver si los aguanta por mucho o por poco, entonces para esto es muy útil ver el diagrama de momento axil. Entonces ahora en el diagrama de momento axil, borrando esto para que coja exactamente la cuantía de nuestra sección, pues podemos darle a esta opción de aquí para que represente los puntos de la tabla del análisis de eficiencia. Entonces, al dibujar nuestro gráfico, encontramos los 3 puntos. Vemos que el punto 2 está fuera de nuestro diagrama MN. Esto es bastante útil y antiguamente la gente imprimía esto y colocaba el punto para que se viera que está fuera o que está dentro. Ahora eso ya no es necesario. En el apartado de análisis térmico teníamos una petición que es la posibilidad de marcar puntos y que nos diera la temperatura en esos puntos. Se ha podido hacer siempre con puntos de resultados, pero por ejemplo, si tenemos un forjado y queremos ver cómo se comportan todos los puntos que hay en la cara superior, antes teníamos que llenar la cara superior de puntos de resultados para obtener cómo aumentaba la temperatura en esos puntos. Ahora hay una nueva utilidad, que es ir a geometría y utilizar la línea de guía de pretensado, ya que es poco probable que utilicemos esa función teniendo Fagus solo, porque es una cosa que está pensada para mover el pretensado teniendo static. Entonces, bueno, creamos una línea que vaya pues de aquí a aquí, por ejemplo, aunque lo normal es que sea una línea que esté en la cara superior. Y ahora, cuando vayamos al análisis térmico y veamos cómo progresa todos los puntos de nuestra sección según se desarrolla el fuego que hemos definido. Además, en los resultados veremos que esta línea FL1, que es la que hemos definido, pues podremos ver todas las temperaturas en cada uno de los puntos que forman esa línea. Aquí tenemos nuestra línea y aquí tenemos todos los puntos de esta línea y todas sus temperaturas. Esto tiene mucha utilidad, como decimos, para ver cuál es la temperatura de la cara superior de un forjado cuando el fuego viene por debajo. Además, si seleccionamos la norma suiza, existe la posibilidad de definir como materiales de ultra alta resistencia. Al definir este material podemos ir a las opciones y a los parámetros de análisis y ver en el apartado de aquí cómo se comporta nuestro material. Sabemos que tanto el Eurocódigo como el Código Estructural o la norma española no dicen gran cosa de los hormigones de ultra alta resistencia, pero sí que la norma suiza es una referencia, con lo cual si os toca trabajar con este tipo de hormigones, pues que sepáis que podéis hacer un cambio a la norma suiza y utilizar estos hormigones para realizar vuestros análisis. En este caso, si hacemos un análisis de tensiones dadas las fuerzas, veremos unos diagramas ligeramente diferentes a aquellos a los que estamos acostumbrados por la mayor resistencia tanto a compresión como a tracción. También está implementada entre las normas el Código Estructural, que como todos sabemos es bastante parecido al Eurocódigo, pero bueno, es el Eurocódigo básicamente con los nombres de los materiales de la EHE, pero bueno, ya por lo menos lo podemos seleccionar y hacer los análisis con ellos. De la misma manera, si seleccionamos como código la ASTO, cosa que recomendamos que se haga siempre desde el Cubus Explorer, y hacemos una biblioteca de secciones nueva de Fagus, podremos comprobar para la ASTO, además de la eficiencia a flexión, podremos comprobar la eficiencia a cortante, cosa que antes no existía. Si ponemos un cortante de 25 y le pedimos los resultados, veremos cuál es la eficiencia que tiene nuestra sección a cortante, con todas las comprobaciones
que nos exige la norma ASTO del 2017. Todo esto no lo tenía la generación 8 y sí que lo tiene la 9, es decir, ahora vamos a poder analizar tanto a flexión como a cortante nuestras secciones de acuerdo a la norma americana. Además, como sabéis, si esta sección es una columna, podremos analizar el diagrama de momento axil viendo el tope que tenemos al máximo axil que puede aguantar esa columna. Todo esto simplemente con la ASTO. Esta es la comparación de la ASTO con el eurocódigo. Esperemos que os hayan sido de utilidad estas novedades. Hay bastantes más, pero ya os las iremos mostrando en próximos vídeos. Asimismo, os contaremos las novedades fundamentales de Static y Cedrus, que son los programas que tienen un mayor número de usuarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.